Bien, damos gracias a Dios por estar nuevamente un domingo más aquí para tener el tiempo de la escuela dominical y después más adelante a las 11:15 tendremos el mensaje de este día domingo. Voy a leer aquí en el capítulo 9 de Daniel porque vamos a continuar con las profecías de las 70 semanas, esta segunda parte. Y Daniel había hecho una oración por su pueblo. Su pueblo había pecado, por eso había sido llevado cautivo a Babilonia, y él está intercediendo por su pueblo. Y dice allí en el capítulo 9, los versículos del 17 al 19: Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento y prepara cada uno de nuestros corazones para escuchar el estudio de tu palabra y el mensaje que ella tiene para nosotros. Sé con cada uno de aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook o YouTube, que tú también les prepares, les bendiga, y que podamos buscar cada día más tu presencia, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú vas a obrar siempre para que todo obre para bien sobre tu pueblo, sobre tus hijos, y reconociendo que podemos contar con tu protección y con tu ayuda. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio de la semana 70. Y antes de comenzar esta segunda parte, queremos decir que esta profecía de las 70 semanas era el plan profético que Dios había hecho desde el imperio babilónico, abarcaba desde el imperio babilónico hasta el reino eterno de Dios. Era un plan perfecto porque es hecho por el Dios perfecto. De estas 70 semanas ya se han cumplido 69. Así que si sacamos la proporción, más o menos el 90%, aproximadamente, un poco más, el 90% del plan profético de Dios de estas 70 semanas se ha cumplido. ¿Por qué? Porque solamente falta la última semana. Eso nos garantiza que todo lo que Dios hace lo puede cumplir porque es perfecto, porque es todopoderoso, porque es fiel y porque nada puede impedir lo que Él haga. ¿Qué diferencia con el mundo nuestro y más en estos tiempos en que los hombres hacen planes pero no tienen ningún tipo de garantía que los puedan cumplir? No al 100%. Si los pudieran cumplir aunque sea al 80 o al 70 estarían satisfechos. Pero qué bueno es que los planes que Dios ha hecho a través de toda la historia bíblica, a través de desde que el hombre pecó, pues Dios los ha cumplido. Y vamos a ver esta profecía de las 70 semanas. Y recordemos que habíamos hablado de los 6 aspectos que abarcaba esta profecía: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pero ahora lo que vamos a determinar es cuándo se comienza a contar estas 70 semanas y volvemos a enfatizar que de las 70 semanas ya 69 se han cumplido. Aunque estas 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel, también abarca a las naciones, o sea, tiene que ver también con las naciones y tiene que ver con la iglesia y con el pueblo de Dios, porque del pueblo de Israel vino el Mesías. Vamos a leer este pasaje bíblico que lo está puesto en pantalla. Dice, le dijo Dios a Daniel: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Jesús habrá 7 semanas. O sea, cuando leemos esto, a Daniel se le reveló cuándo iba a nacer
Jesucristo. O sea, cuando el Dios, el Dios Todopoderoso se iba a encarnar, o sea, iba a venir el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea que ahí le está revelando hasta el Mesías príncipe. O sea, cuando iban a ser, habrían 7 semanas y 62 semanas se volvería a edificar el muro y la plaza. Acuérdense que todo eso estaba destruido cuando Nabucodonosor invadió allí a Jerusalén. Y en tiempos angustiosos, Nehemías capítulo 4. O sea, el Señor le está diciendo a Daniel, mira, sabe y entiende para que estés claro cuándo van a comenzar las 70 semanas. Y ahí hay una clave, que los muros y todo aquello que se iba a reconstruir, se iba a reconstruir en tiempos angustiosos. Si usted lee el libro de Nehemías y de Esdras, o Esdras y Nehemías, se va a dar cuenta que realmente cuando fueron a reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén y también el templo, fue en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque los enemigos del pueblo se opusieron y entonces tenían que estar trabajando y velando que el enemigo no viniera, y tenían que tener el arco, la flecha y la espada en su poder por si les atacaban. Así que no era fácil. O sea, no solamente era trabajar, sino estar atento a que sus enemigos trataran de impedir la obra. Y dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, fíjense todo lo que Dios le reveló a Daniel, porque Dios lo conoce todo. Le dijo cuándo iban a ser el Mesías y cuándo se le iba a quitar la vida al Mesías. Ahora bien, lo maravilloso de esto es que Dios se lo reveló a Daniel unos más de 500 años antes de que se le quitara la vida al Mesías, antes de que Cristo naciera. Así que Dios, que sabe todas las cosas, había hecho un plan perfecto. Así que después de las 62 semanas se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, fue el pueblo, y claro, Dios lo tenía en su plan eterno para que el hombre pudiera ser redimido de sus pecados. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruir la ciudad, también estaba diciendo que iba a haber un hombre que iba a invadir allí a su pueblo, y todo esto se cumplió, lo vamos a ver más adelante. Así que también habla de un príncipe que habría de venir y destruir la ciudad, y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, que esta es la que falta, acuérdense que vamos a ver que estos son semanas de año, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Acuérdense que estas son semanas de año, vamos a ver que son 490 años, la última semana tiene que ver con 7 años, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y es precisamente después que comience el imperio del anticristo, cuando pasen los primeros 3 años y medio, o sea, a la mitad de la semana, él va a cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ya el templo va a estar construido de nuevo allí en Israel, en el Israel de ahora, y ya todo está preparado, están preparados los sacerdotes, están preparados las vasijas, hay partes del templo que ya están hechas, y todos los estudiosos de la profecía creemos, y yo lo creo también, que el templo va a ser construido en los primeros 3 años y medio del anticristo, porque se va a llevar un acuerdo con los árabes, porque los árabes no quieren que se quite la mezquita de la roca, pero no sabemos cómo va a ser, pero se va a construir el templo, porque si no, no se puede cumplir esto, porque en el tiempo de la gran tribulación, cuando se rompa el pacto que el anticristo por engaño va a hacer con los judíos, se va a sentar en el templo, en el que ya está hecho, y se va a hacer adorar como Dios. Por eso dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Está hablando ahí del tiempo del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso de lo que está determinado quiere decir lo que Dios planifica, lo que Dios promete, lo que Dios dice que va a suceder, no hay quien lo evite. Por ejemplo, hoy todo el mundo hace planes, pero los planes nadie los puede garantizar. Pero cuando Dios dice, voy a hacer esto, Él lo hace, porque nadie puede evitar que se haga. Y quiero repetir esto porque hay gente que a veces no lo entendemos. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, todavía el reino eterno de Dios no ha sido implantado. Pero cuando usted va a Apocalipsis, hay ahí creo que es Apocalipsis 21, si no me equivoco, es el versículo 6 o 7, por ahí está, búsquelo, o el 5, del 5 en adelante. Y Dios dice, el reino eterno, aunque no está implantado, hecho está. Quiere decir que es como si estuviera hecho, porque no hay quien lo evite.
Es como que ahora, por ejemplo, yo tuviera el poder para decir, vamos a hacer aquí un templo para 400 personas y ya está hecho. Pero ¿cómo que está hecho si no se ha empezado? Porque yo tengo la confianza plena de que se va a hacer. Claro, el hombre no puede decir eso. ¿Por qué? Porque el hombre pues puede cometer errores y pueden haber imprevistos que impidan que algo se haga. Pero lo que Dios tiene determinado, como vemos allí que dice que lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es que nadie va a poder evitar que lo que Dios tiene planificado se haga. Y hermano, eso es una esperanza para el creyente, para el Hijo de Dios en medio de todo esto. Qué bueno es saber que tenemos una esperanza gloriosa, que tenemos una promesa fiel de que Dios va a implantar al final su reino y que la victoria está asegurada. O sea, no es una victoria que tiene una posibilidad de un 80, que está asegurada para todos los creyentes. Y eso nos tiene que mantener a nosotros allí avivados, nos tiene que mantenernos en la fe y saber que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Ahora, la palabra semanas viene del hebreo chabuín, que es la forma plural del término chabúa, que significa unidad compuesta de 7 partes. Esto está allí en el original. A veces se refiere a 7 días y otras veces a 7 años. Así está. O sea, se podía tomar como 7 días o se podía tomar como 7 años. Pero vamos a ver que en este caso de la profecía de las 70 semanas se refieren a semanas de año. La palabra semana en esta profecía se refiere a 7 años, por lo que estamos hablando de 490 años, lo que equivale a 70 semanas. O sea, 70 veces 7. 7 por 7, 49, 490 años. Ahora, vamos a ver por qué Dios hizo este plan profético de 490 años. Voy a ver si puedo explicar bien esto para todos los que nos están viendo y escuchando y para los hermanos que tenemos aquí hoy. O sea, Dios estaba haciendo un plan profético para 490 años, pero esos 490 años cuando se cumplieran iba a terminar con el reino milenial y después vendría el reino eterno. O sea que estaba hablando de este plan profético y vamos a ver por qué se interrumpió las 70 semanas, porque se cumplieron 69, hubo una interrupción y ahora está pendiente la última semana, que es precisamente la semana del tiempo del anticristo. División de las 70 semanas. Vamos a ver si lo podemos entender bien. Las 70 semanas están divididas en 3 secciones de tiempo. 7 semanas, que son 49 años. Vamos a ver para qué se usaron esos 49 años. Acuérdense que 7 semanas, 7 por 7, 49. 62 semanas, que son 434 años. Si sumamos 434 años y 49, suman 483 años. Para los 490 solamente faltan 7, que es lo que están pendientes. Ya esos 483 años, lo que Dios dijo para ellos ya se cumplió. O sea, ya está cumplido y está pendiente la última semana. Así que serían 7 semanas, 49 años, 62 semanas, que son 434 años, y una semana que son 7 años, los últimos 7 años que faltan, y esto hace un total de 490 años. Bueno, a veces, yo esto lo he dicho otras veces, yo hace muchos años que estudié contabilidad, me hice contador profesional, y nunca pensé que los números fueran tan importantes en la Biblia, pero sí son importantes, porque aquí no solamente estamos hablando de estos números, hay muchos profecías en la Biblia que tienen que ver con los números que Dios dijo que ocurriría a tal tiempo, ocurriría esto, al tal tiempo ocurriría lo otro, y el pueblo estaría por este tiempo en estas cosas. Así que esto hace un total de 490 años. De estas 3 secciones, la primera se cumplió, la segunda se cumplió y la última es la que falta por cumplirse. Ahora bien, estos 490 años vienen en relación con los periodos de tiempo que anteriormente Israel había tenido. O sea, Dios no hace nada al azar. ¿Por qué eran 490 años? Bueno, aquí tenemos una explicación. 490 años pasaron desde la entrada a la tierra prometida hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl. O sea, Dios
tomó este tiempo, 490 años, porque tenían que ver con el pueblo de Israel, y estas 70 semanas también tienen que ver con el pueblo de Israel, y también son 490 años. Así que 490 años desde la entrada a la tierra prometida hasta el inicio de la monarquía con el rey Saúl, 490 años desde la monarquía hasta que fueron llevados a Babilonia. Así que ahí tenemos dos periodos de 490 años, y los dos tienen que ver con Israel. Y 490 años proféticos de 360 días estaban reservados para el futuro. Parte se ha cumplido y parte está aún por cumplirse. Ahora bien, recuerden que los años proféticos son de 360 días, no como el calendario nuestro de 365, y cuando hay un año bisiesto, o sea que febrero tiene 29 días, hay 366 días. Son años de 360 días, esos son los años proféticos a la luz de la palabra de Dios, y porque Dios lo determinó así, punto. No hay que discutirlo, no hay que preguntarse que por qué, porque Dios lo quiso hacer y estaba así. Así que todos esos años que hemos visto eran de 360 días. Ahora bien, los 6 aspectos que se mencionan en esta profecía nos ayudarán mucho a entender este tema. Creemos que estos 6 aspectos sintetiza y compendia toda la historia profética de Israel. O sea, en estos 6 aspectos vamos a ver que está toda la historia profética de Israel, pero es que en la historia profética de Israel, de allí también surgió la iglesia, y claro que Israel tiene que ver con las naciones. Ahora bien, Israel, hemos dicho, porque lo dice la Biblia, que es el pueblo escogido de Dios. Punto. ¿Por qué Dios lo escogió? Bueno, si usted quiere discutir eso, cuando esté en su presencia, discútalo con él. ¿Por qué lo determinó? Por su soberana voluntad. Buscó allí a Abraham, y de Abraham, de Isaac y de Jacob vino el pueblo de Israel. Ahora bien, no es por casualidad. Ayer estaba buscando algunas cosas allí en mi oficina, y yo tengo grabado muchas cosas. Vi la guerra de los 6 días. Y la guerra de los 6 días es histórica, o sea, nadie la puede negar. Fue un milagro que en 6 días, contra 3 naciones, más otras involucradas, en este caso Siria, Jordania y Egipto, Israel, que lo que llevaba era poco tiempo, eso fue en el año 67, pudiera ganar esta batalla. Ahora bien, ¿por qué Dios lo hizo? Porque Dios tiene un propósito con su pueblo. Porque dentro de esa victoria, de esa guerra de los 6 días, estaba incluido esta profecía. ¿Por qué? Porque si Israel era destruido, entonces esta profecía de las 490 años, de las 70 semanas, no se podía cumplir, porque entonces si Israel no existe, no se puede hacer el templo en Israel. Y el templo hay que hacerlo en Israel, porque allí siempre estuvo. Acuérdense que el primer templo que fue hecho por Salomón estuvo allí en Israel. Después el segundo templo que fue construido por Zorobabel, y eso también fue en Israel. Y el tercer templo, también el templo fue remodelado, ampliado por Herodes, pero el tercer templo también va a ser construido en Israel. Ahora bien, si Israel no existe, ¿dónde van a hacer el templo? No lo pueden hacer en Inglaterra, no lo pueden hacer en la China, no lo pueden hacer en cualquier otro país, por grande que sea, tiene que ser en Israel. Así que dentro de estas 70 semanas, el hecho de que Israel esté allí, habiendo pasado la guerra del 48, la guerra del 67, la guerra del Yom Kippur y muchas guerras más, yo las tengo todas grabadas, y Dios cuidó a su pueblo, es una evidencia de que Dios iba a hacer que su profecía o su plan se cumpliera, porque si no, no se podía cumplir. Siempre ha habido odio contra Israel, siempre ha habido, de todas las naciones, ¿verdad? Pero Dios lo ha cuidado. ¿Por qué? Porque si no, entonces esto no se podía cumplir. Simplemente entonces Dios tenía que decir, ay, me equivoqué. ¿Cuántas veces hemos oído ahora en estos días? Por ejemplo, yo oigo, ya se los he dicho muchas veces, noticias de varios países, y oigo los planes que tienen cada presidente. ¿Cuántas veces han tenido que volver atrás? No, hicimos este plan, pero no hay que volverlo atrás. No podemos hacer esto ahora, hay que rectificarlo, tenemos que hacer lo otro. Entonces otra nación que había hecho algo, no podemos hacer esto ahora, hay que hacerlo después. Pero Dios no, lo que Dios planifica, Él no tiene que rectificar.
Él lo va a hacer, punto. ¿Por qué? Porque en primer lugar es perfecto y en segundo lugar Dios por su poder va a permitir que eso se cumpla. Así que el hecho de que Israel esté en su tierra es una evidencia de que estas 70 semanas pues se están cumpliendo y se van a cumplir. Así que recuerden, falta la última semana. Ahora, lo primero es terminar la prevaricación. Prevaricar es cuando usted falta a su cargo. Por ejemplo, un juez tiene la responsabilidad y le es otorgada la responsabilidad de impartir justicia. Cuando el juez falta a esa responsabilidad y la viola, comete un acto de prevaricación, o sea, falta al mandato o al cargo que se le dio. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué Dios escogió a Israel? Para que Israel fuera el testigo a todas las naciones de que por medio del Mesías, de Jesucristo, habría vida eterna. Sabemos que Israel pues rechazó al Mesías y no cumplió con el plan de Dios, ni cumplió con el encargo, ni con el cargo que Dios le había dado. Por lo tanto, el pueblo de Israel está en prevaricación. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el propósito para el cual Dios lo llamó. Vamos a ver que por eso Dios después coge la iglesia, porque Dios quería que el mensaje de Dios llegara a todas las naciones acerca del Mesías. Pero lo primero en este plan de las 490 años es terminar la prevaricación. Y estos 6 aspectos todavía no se han cumplido. De acuerdo a Daniel 9:24, el primer objetivo del programa general de Dios a realizarse a favor del pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén durante el periodo de 490 años sería terminar la prevaricación. Esto significa que el curso de la apostasía de Israel y su dispersión por todo el mundo llegará a su fin antes que termine la última de las 70 semanas de años, los 490 años, en los últimos 3 años y medio del imperio del Anticristo. O sea, la prevaricación de Israel lo llevó a la apostasía, rechazó al Mesías, fue esparcido por el mundo, pero todo esto va a terminar precisamente en los últimos 3 años y medio, porque durante el tiempo de la gran tribulación es cuando el pueblo de Israel va a buscar al Mesías. Y entonces se va a cumplir la profecía de Zacarías, que dice, y mirarán al que traspasaron. Y entonces va a haber una conversión. Si usted lee el libro de Apocalipsis, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis, que lleguemos allí, lo vamos a ver en detalle, usted sabe que dentro de ese periodo del tiempo de la gran tribulación, Dios escoge a 144,000 escogidos del pueblo de Israel. Y lo dice bien claro, 12,000 de cada tribu. O sea, no hay lugar a duda. Sin embargo, sectas y falsos maestros han enseñado lo contrario. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ellos son los 144,000 y que ellos son los que van a gobernar y que los demás tienen que regirse por ellos. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que esos 144,000 van a ser del pueblo de Israel. O sea, y eso va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Por eso la iglesia no va a pasar, porque la iglesia recibió a Cristo y los judíos lo rechazaron. Además, las 70 semanas de año estaban determinadas sobre su pueblo Israel, y ahí está incluido el tiempo de la gran tribulación. Pero en ese tiempo va a terminar la prevaricación. O sea, los judíos van a entender, oye, el cargo que Dios nos había dado, del cual fallamos, ahora lo vamos a tomar. Porque Dios había escogido al pueblo, ¿para qué? Para que el mundo conociera que a través de Cristo había vida eterna. Porque ¿quién es el que garantiza la vida eterna? Jesucristo. Pero ¿quién es Jesucristo? El Mesías. Y el Mesías era de Israel, de la tribu de Judá, de la descendencia de David. Pero el pueblo pues no prevaricó, no cumplió el encargo, y lo que hizo fue que le crucificaron, le entregaron, e inclusive cuando los soldados dijeron que había resucitado, le pagaron. Eso está en el libro de Mateo. Le pagaron a los soldados para que dijeran, los discípulos vinieron y robaron el cuerpo, y dice la escritura, búsquelo después, está al final de Mateo, y este dicho se ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, usted le pregunta a un judío, no, Cristo no resucitó, ni Cristo era el Mesías prometido. Es más, usted habla ahora con un judío o con un rabino y todavía están esperando el Mesías, o están ya preparados porque dice que el Mesías está por llegar. Ahora, ¿qué Mesías están esperando?
Bueno, tristemente van a ser engañados por el anticristo, que se va a presentar como un falso Mesías, y lo van a recibir. Como vemos, el plan profético de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, y la última semana se va a cumplir. Así que terminar la predicación, tristemente ellos va a ocurrir cuando estén dentro del periodo de la gran tribulación, y entonces ellos reconozcan al Mesías, llamado el tiempo de la gran tribulación. Bien, lo otro es poner fin al pecado. Esto está en los 6 aspectos. Este es el segundo aspecto, poner fin al pecado en este plan profético de Dios de las 70 semanas o los 490 años. El fin del pecado solamente puede verse en la obra que se originó en el sacrificio de Cristo y que llegará a su culminación en el milenio y después en su reino eterno. O sea, no se puede poner fin al pecado sin el sacrificio de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo, o qué pasó con Cristo en la cruz del Calvario? Derramó su sangre. Ahora, si usted va al libro de Juan, o mejor dicho, a una de las epístolas de Juan, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es posible poner fin al pecado sin el sacrificio de Cristo. Todas las personas son pecadores, todos. Pero lo único que me puede dar a mí la entrada al cielo es que yo deposite mi fe en Cristo y que yo crea en su sacrificio, y que ese sacrificio yo entienda que fue a favor mío. Cristo ocupó mi lugar, y por la fe en Cristo ahora yo obtengo el fin del pecado que me llevaba a la condenación. O sea, el fin del pecado. Y eso va a llegar a su culminación con el sacrificio de Cristo, y después vendrá el milenio y después su reino eterno. Acuérdense que en el tiempo del anticristo, el anticristo va a ser vencido por Cristo en su segunda venida. Ya la iglesia va a ser llevada. Quiero hacer una aclaración aquí, porque la gente por ahí que me está escuchando quizás diga, acuérdense que cuando se habla del arrebatamiento, dice que el Señor recibe a la iglesia en el aire. Muy importante. Ahora, cuando habla de la segunda venida, esos son detalles que hay que escudriñar. Dice que Cristo pone sus pies en el monte de los olivos, en este que está hoy vigente allí en Israel, y el monte de los olivos se parte en dos. Así que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Es parte de la segunda venida, pero una cosa no tiene que ver con otra, porque después Cristo viene con su iglesia. Pero viene Cristo con su iglesia, destruye al anticristo, implanta el reino milenial con la iglesia reinando. Allí lo tenemos. Van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años, y después entonces Cristo implanta su reino eterno. En el reino milenial, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Cristo va a estar reinando, y esto es lo que muchos no entienden, pero es lo que Dios dice en su palabra. Yo tengo que aceptarlo, tengo que creerlo. Cristo va a estar reinando en la Jerusalén de ahora, no en la Jerusalén celestial, en la de ahora, la que existe ahora. Y entonces allí va a estar reinando con su iglesia, y entonces estos 144,000 sellados, que es como decir 144,000 misioneros, todos creen, y yo lo creo, van a estar predicando el mensaje a todas las naciones. Ahí sí no va a haber obstáculos. En Corea del Norte, en la China, no, o sea, todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Ahí sí va a llegar hasta lo último de la tierra. Y entonces con eso concuerda lo que dice Mateo capítulo 24 en las señales: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Actualmente todavía el evangelio no ha llegado a todas las naciones. Aparte de que hay internet, aparte de que hay misioneros. ¿Por qué? Porque hay lugares donde el internet está bloqueado. O sea, no te permiten ver lo que quieran. O sea, el internet está limitado. Estoy pensando en países como Corea y otros países. Además, hay lugares intrincados de tribus que viven allí sin ningún tipo de adelanto científico. Entonces no pueden llegar todavía al internet. Así que eso se va a cumplir, la predicación del evangelio, en el milenio. Y entonces después viene la última gran batalla. El diablo es desatado por un breve tiempo. No se sabe qué tiempo va a ser. Y después viene la última gran batalla, que va a ser entre el diablo y el propio Dios, y entonces va el diablo a ser arrojado por la eternidad en el tormento eterno, junto con todos los que no creyeron, y entonces Dios implanta su reino eternal y crea cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué vas a decir, José? No, dice milenio,
Milenio. Milenio es como 1000 años. 1000 años, 1000 años. ¿Y no son 3 años y medio? No, ese es el tiempo de la gran tribulación. El tiempo de los 3 años y medio es en el periodo del imperio del anticristo, que va a durar 3 años, 7 años. Los primeros 3 años y medio va a ser de abundancia, va a haber paz, va a haber trabajo, va a ser la edad dorada del mundo, entre comillas, porque esa va a ser la manera en que el anticristo va a engañar al mundo. Le van a dar el poder, y cuando le den el poder, él se va a hacer adorar como Dios, toma el control y empieza el periodo de la gran tribulación. Ahora, el milenio es después, o sea, cuando Cristo destruye al anticristo, implanta el milenio. El milenio no es más que una última oportunidad de la misericordia de Dios. Ahora bien, todos coinciden, y yo lo creo, la mayoría no va a creer. Fíjense, va a estar Cristo reinando en Jerusalén, va a haber 1000 años en que se va a estar predicando el Evangelio y la mayoría no va a creer. Porque dice que después de esto van a venir como la arena del mar los ejércitos de todo el mundo contra Israel. Así que la mayoría no va a creer. Ahora, ¿es posible que esto ocurra? Bueno, algunos que lo dudan. Bueno, ¿y qué pasó en el tiempo de Cristo? Cristo no estaba en la tierra. Cristo no resucitó muertos. Cristo no levantó a los paralíticos. Cristo no predicó el Evangelio. ¿Y cuántos creyeron? La minoría, la mayoría no creyó. Va a ser igual. O sea, va a estar Cristo en Jerusalén, pero la gente no va a creer. Porque el problema del corazón del hombre no ha cambiado. El problema es que el hombre, aunque tenga evidencias de Dios, no quiere creer. Porque el hombre quiere tener su propia creencia, sus propias convicciones para su beneficio y para justificar su pecado. Pero no quiere creer en el Dios de la Biblia y en lo que Dios establece. Así que después de esto Dios va a implantar su reino milenial. Después lo otro que viene, ahora bien, los judíos, como los judíos no aceptaron a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerdan en Juan 1:29 cuando vino Cristo y Juan al Bautista, dejé aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No lo aceptaron como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos tendrán que esperar hasta que hagan efecto en sus corazones los juicios de la tribulación en el tiempo del anticristo. O sea, en el tiempo del anticristo es cuando ellos se van a dar cuenta, caramba, fallamos. Cristo sí era el Mesías. Hay evidencia porque con la venida de Cristo se cumplieron decenas de profecías, pero ellos estaban cegados, no la entendieron. Porque si usted va a ver todas las profecías que se cumplieron con la primera venida de Cristo, son increíbles, pero ellos estaban ciegos y todavía están ciegos. Algunos ya han creído en Cristo, ¿sabe? Pero es la minoría, no como pueblo o como nación. Ahora, lo tercero es, y con esto vamos a terminar ahí, es expiar la iniquidad. La iniquidad es lo que nos separa de Dios. La iniquidad tiene que ver con aquellas cosas que no agradan a Dios, y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer en este plan de las 70 semanas o los 490 años. Esta parte de la profecía no se refiere a la expiación cuando los judíos realizaban los sacrificios de animales en el templo como medio de expiación, sino el acto divino de expiar la iniquidad. O sea, ustedes se recuerdan que antes de Cristo venir, y todo esto estaba mirando al futuro, por ejemplo, Dios había establecido primero el tabernáculo, después el primer templo, el segundo templo, y entonces alguien cometía pecado, y entonces Dios había establecido, acuérdense que había escogido a la tribu de Leví. Todos los levitas eran los que podían ejercer el sacerdocio fuera de la tribu de Leví, ¿no? Y es más, las demás, Dios no le dio posesión a la tribu de Leví. Las demás tribus debían sostener a toda la tribu de Leví, porque la tribu de Leví se iba a ocupar única y exclusivamente del sacerdocio. Entonces, ¿qué hacían? Alguien pecaba y entonces ofrecía por sus pecados un cordero. Una oveja, la ofrecía en expiación para pagar por su pecado. Pero ¿qué pasaba? Que tenía que estar ofreciendo constantemente. Ahora bien, los sacerdotes tenían también que ofrecer ofrendas por sus pecados para después ofrecer por los pecados de otros. Pero eso no daba la satisfacción completa. Pero ¿por qué Dios permitió esto? Porque estaba mirando precisamente al Cordero de Dios que un día vendría y que haría una expiación completa.
hay un día que se llama, bueno, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, en que el sumo sacerdote, en el tiempo antiguo, aunque todavía los judíos lo celebran, pero ya no hay ese sacrificio, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y hacía expiación por todo el pueblo. Pero todo eso estaba mirando a la expiación que un día haría Cristo en la cruz del Calvario. Porque si esto hubiera dado resultado, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. ¿Se recuerdan acuérdense que Cristo fue verdadero hombre sin dejar de ser Dios? Cuando Él estaba allí en Getsemaní, unas horas antes, un tiempo antes de que fuera llevado a la cruz, que Él oró al Padre. Acuérdense que algunos no quieren entender esto. La Trinidad funciona así: el Padre, el Creador, el Sustentador; Cristo, el Mediador, el Redentor; el Espíritu Santo, el que obra en nosotros, el que está con nosotros, el que nos enseña, que nos guía. Y entonces, en su calidad de hombre, porque era verdadero hombre, Cristo oró al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, que yo no tenga que ir a la cruz. Y hubo un silencio absoluto. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo tuvo que morir en la cruz porque era lo único que podía hacer la expiación completa. Entonces, cuando vamos al libro de Hebreos, que es un libro que a veces la gente no entiende mucho, porque es para poder entender todos aquellos sacrificios que el pueblo judío hacía, y que ahora está hablando de que vino Cristo y hizo un solo sacrificio de una vez y para siempre por los pecados de todos, y con eso fue suficiente. O sea, no había que hacer más sacrificio. Y lo de Cristo era que Cristo no tuvo que hacer ningún sacrificio por Él mismo, porque Cristo era el Dios encarnado, por lo tanto era perfecto, no había cometido pecado, se ofreció de una vez y para siempre, y por el sacrificio de Cristo, ahora nuestros pecados pueden ser expiados, o sea, la expiación se puede efectuar. Así que es el acto divino de expiar la iniquidad, por medio de la obra mediadora y redentora de Jesucristo en la cruz. El sentido esencial de esto es la reconciliación lograda únicamente sobre la base del perdón. O sea, que a través del sacrificio de Cristo, de que expió mi iniquidad, yo obtengo el perdón de todos mis pecados. Y cuando hablo de todos los pecados, de mis pecados pasados, eso lo oí una vez a un pastor que ya está en la presencia del Señor, al cual yo amé mucho. Él pagó por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Eso no es una licencia para pecar, pero lo que quiso decir es que el sacrificio de Cristo pagó por todos mis pecados. Porque la pregunta es, después que ya nosotros tenemos a Cristo, que ya nos hemos arrepentido, que lo recibimos como Señor y Salvador, ¿no seguimos pecando? Claro, no en la medida que lo hacíamos antes, pero acuérdense que un pensamiento, un sentimiento, una mirada que no agrada a Dios es pecado. Por lo tanto, todos los días tenemos que pedir perdón a Dios, y por eso dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, para pedir por nuestros pecados. Pero Él nos dio el perdón de todos nuestros pecados, de los presentes, de los pasados y de los futuros, porque hizo el sacrificio perfecto. Así que esta semana 70 pues abarcaba estos 6 aspectos. El primero que vimos: terminar la predicación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad sobre la base del perdón. Ahora bien, como los judíos rechazaron el sacrificio de Cristo, o sea, su única esperanza, no lo creyeron, no creyeron que era el Mesías, a menos que acudan a Jesucristo hoy. O sea, los Jesucristo no recibieron a Cristo, a menos que acudan a Jesucristo hoy, como hay algunos, van a tener que esperar los resultados de los juicios venideros. Con razón escribió el apóstol Pablo por inspiración divina, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y todo Israel será salvo. O sea, y la plenitud de los gentiles tiene que ver con el trato que hizo Dios, en vez de con Israel, con los gentiles. Ahora, vamos a ver, que ya con eso terminamos, cuándo comenzó el periodo de los gentiles y cuándo va a terminar. Hay una oportuna observación. Con el imperio babilónico se inicia el tiempo de los gentiles, que terminará cuando llegue a su plenitud con la manifestación del último imperio mundial dirigido por el anticristo, quien concentrará en sí todo el poder dado a los demás gobernantes de la historia, como la suma total de todo su ingenio y astucia satánica. Bien, así que el tiempo de los gentiles va a terminar con el imperio del anticristo. Entonces, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, Israel va a ser endurecido en parte, y entonces por eso, hasta que no venga el tiempo de la gran tribulación, ellos no van a entender que en verdad Jesucristo era el Mesías. Que Dios nos bendiga
Pero que esto nos ayude a entender que Dios, todo lo que ha planificado, todo lo que ha planeado, lo ha cumplido y lo va a cumplir. Y eso es una garantía. O sea, tenemos la esperanza de que al final de todo, Dios va a implantar su reino eterno. Dios va a permitir que podamos vivir en la eternidad con un cuerpo nuevo, inmortal, glorificado, donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni nada de esto que está ahora azotando el mundo y muchas cosas peores más que vendrán. Qué bueno es saber que el plan de Dios sí se cumple y que podemos estar confiados, porque nada lo podrá detener. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias porque tus planes son perfectos. Y tus planes están basados no en caprichos, sino en tu amor perfecto y eterno. Porque no merecíamos nada de esto, porque tú creaste al hombre sin pecado y él desobedeció. Pero en tu amor tenías ese plan B, por el cual tenías preparado a tu Hijo desde la eternidad, para que viniera a esta tierra, muriera en la cruz, y a través de la muerte en la cruz, Él nos pudiera redimir de nuestros pecados y garantizarnos la vida eterna, si por fe le recibimos en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Permite que aquellos que nos están escuchando puedan entender que la única forma de ir al cielo, de obtener la vida eterna, es teniendo a Jesucristo como único Salvador y Señor. Y que Él lo dijo muy claro: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a un mundo que ahora está preocupado, angustiado y algunos con pánico por todo esto que está pasando. Pero que ellos puedan entender que en Dios hay una esperanza gloriosa. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.